tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas a la presentación del libro El arte de pensar sin riesgos, 100 años de Clarice Lispector, publicado este año por Editorial Corregidor y editado por Mariela Méndez, Macarena Mallea y quien les habla. Primero quisiera agradecer a todas las personas e instituciones que están detrás de la creación de este libro, ¿no? A las respectivas universidades en las que nos desempeñamos y en los que se han alojado nuestros proyectos de investigación, de los que en parte se desprende este libro. Le agradecemos también al Department of Latin American, Latino and Iberian Studies at the University of Richmond, al Departamento de Literatura de la Universidad de Chile y al Departamento de Literatura de la Universidad Adolfo Ibáñez. También agradecemos al proyecto Clarice Lispector y la prensa, un proyecto de Mariela Méndez, que obtuvo el apoyo de una beca entregada por el Faculty Research Committee del College of Arts and Science de la Universidad de Richmond. Este libro también se debe en parte al proyecto Fondesit de Iniciación, fondo entregado por CONICET en ese momento, hoy la ANID, proyecto dedicado al estudio de la crónica latinoamericana y que dirigí hasta el año 2017. Muchas gracias también, por supuesto, a todos los autores y autoras que respondieron a la convocatoria que hicimos en 2017 y que decidieron mandar sus propuestas. Junto con agradecerles a María Fernanda Pampín y al equipo editorial de Corregidor, también queremos ofrecer nuestro reconocimiento a todos los y las evaluadores de los artículos que recibimos para ser considerados en este libro. El trabajo de ellas y ellos fue fundamental para la retroalimentación que le pudimos dar a los autores y a las autoras para que nos enviaran sus capítulos y artículos revisados. Y por último, damos las gracias también a Ana Lea Plaza, quien presentará el libro, y a Magdalena Edwards y Marina Quesada por la performance que hicieron a partir del libro y que vamos a compartir con ustedes en unos momentos más. Y por supuesto también gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta presentación. Entonces, como saben, el protocolo Zoom es que mantengamos los micrófonos apagados, que veo que están todos muy ordenaditos con el micrófono apagado. Le voy a dar primero la palabra a Macarena Mallea y a Mariela, y luego vamos a continuar con la presentación. Muchas gracias, Claudia, por dar inicio a esta actividad. Estuve haciendo memoria de cómo llegamos a este proyecto, y recuerdo que en un comienzo se llamó Volumen Lispector, así nada más, y surgió con la intención de recopilar distintas voces de América Latina que abordaran el trabajo de Clarice. Entonces, inicialmente este volumen fue un modo de poner en diálogo nuestras curiosidades particulares con las de otros investigadores, atendiendo especialmente a una parte menos explorada en ese momento, ¿cierto? Lo cierto es que han sido varios años de harto trabajo, y hoy por fin este volumen, que no sabíamos que iba a ser un libro homenaje, incluso anclado al centenario de Clarice, ya lo podemos ver. Y en ese sentido, el arte de pensar sin riesgos nos permite difundir una aproximación distinta a la obra de Lispector y al mismo tiempo ofrece otras perspectivas de análisis que exploran los límites de los géneros y escapan de los binarismos elaborados por el pensamiento moderno. Todos los artículos recogidos en este volumen se dedican a esa arista menos estudiada. En la primera parte de este libro podemos encontrar textos dedicados a la narrativa infantil, a las cartas, a las crónicas, a la figura de Clarice como traductora y como artista. Luego, en la segunda parte de este volumen, se presentan otros modos de aproximación a la obra de Clarice, en un tono quizás más conversacional, más cercano y afectivo. Dicho esto, me gustaría cerrar mi intervención con una cita de la crónica Acerca de escribir, publicada en diciembre de 1969 en el Jornal do Brasil. Cito: "A veces tengo la impresión de que escribo por simple curiosidad intensa. Es que al escribir me entrego a las sorpresas más inesperadas. Es a la hora de escribir que muchas veces me vuelvo consciente de cosas, de las cuales, siendo inconsciente, antes no sabía que sabía". Hasta ahí la cita. Me atrevería a decir entonces que escribir sobre Clarice es también un descubrimiento. Nos da la oportunidad de explorar nuevos espacios y de encontrarnos con sorpresas en el camino. Lo que motiva todos los textos que contiene este libro es justamente la curiosidad,
mediante la cual nos hacemos conscientes de algo que no sabíamos que sabíamos. El arte de pensar sin riesgos tiene mucho de eso, de la exploración, el juego, el tránsito y finalmente el descubrimiento y la revelación de un mundo. Bien, le quiero dar la palabra a Mariela, por si quiere hacer algunas acotaciones de cómo surgió este proyecto también. Gracias, Macarena, por ese bello texto. Sí, decir un poco que esto surgió también en un espacio, en un contexto en el que estábamos pensando o nos iniciamos en esta conversación pensando en la crónica especialmente. Con Claudia acabábamos de cerrar un libro sobre María Moreno. Yo estaba pensando un dossier para el Journal of Lusophone Studies de Clarice y la prensa. Macarena ha trabajado en la crónica. Entonces veníamos un poco desde ese lugar y muy interesadas en publicar algo que se nos hacía necesario porque había muy pocos volúmenes que circulaban con críticas sobre el Lispector, un famoso volumen del Instituto de Literatura Iberoamericano, nuevos aportes críticos en portugués, un volumen que se publicó en Oxford a cargo de Claire Williams y Claudia Pasos Alonso, un volumen que se publicó en el 2011 por la Universidad Nacional de San Marcos, pero también hacía mucho tiempo, ¿no? La palabra según Clarice, editado por Luciana Namorato y César Ferreira. Se nos hacía imperante la necesidad de publicar, ¿no? Un volumen con escrituras sobre Clarice en Latinoamérica, en español y portugués. Y ahí entra también una necesidad y un deseo que nos planteamos de que incluyera una buena cantidad de investigadoras brasileñas o de investigadores brasileños. Y entonces es un volumen que tiene muchos artículos en portugués, que no es algo que ocurre frecuentemente en Argentina. Entonces esta necesidad de crear ese diálogo con Brasil también fue parte de cómo concebimos el volumen. Y también a partir de eso dialoga con un proyecto en el que estamos embarcadas con mi colega Constanza Penazzini, que tiene un texto en este volumen también y que se llama Nuestra Clarice, y luego voy a poner el enlace en el chat, en el que intentamos en líneas así bien generales recuperar a la Clarice latinoamericana de alguna manera, recuperar la trayectoria de la obra clariciana en Latinoamérica en manos de latinoamericanistas en español y también en manos de latinoamericanistas como yo que no están en Latinoamérica, que están en el norte. Y también la trayectoria de las traducciones. Y como parte de ese diálogo, incluso salió esta idea de convocar a Marina Quesada, a quien conoce Constanza, y a Magdalena Edwards, a quien conocía yo y quien tiene un ensayo en el libro. Entonces, voy a mencionar ahora a los autores, algunos de ellos presentes acá, pero también quiero enfatizar que este es solo el comienzo de la vida de este libro y que con Constanza, dentro de ese espacio Nuestra Clarice, vamos a estar organizando una serie de charlas, de conversas, de bate-papos entre los distintos colaboradores, entre grupos de colaboradores, precisamente para reforzar estos diálogos entre disciplinas, entre saberes, a través de distintas fronteras. Así que estén atentos los autores porque los vamos a estar invitando a eso y el resto de la audiencia estén atentos para unirse como audiencia a esas conversas. Entonces en este volumen, y a los que les queremos agradecer especialmente por la paciencia y el trabajo arduo y dedicado, aparecía María Núñez de Brasil, Karin Mota, también de Brasil, que estudia ahora aquí en Brown University, su doctorado, Lucileni Machado, también de Brasil, Macarena Machea, de Chile,
María Amanda Saldías Palomino, Aida Maine Nichols, Tania Gentic, Alejandra Canedo, Magdalena Edwards, Marilia Gabriela Malavolta Piño, Héctor Andrés Rojas y Matías Moreira. Así que hay una variedad de contribuyentes de Argentina, Chile, Brasil, Perú, México y también investigadores que residen aquí en Estados Unidos. Y en la segunda parte, esa segunda parte a la que refería Macarena, que tiene una serie de perfiles de acercamientos más íntimos, más directos con Clarice, aparecen Teresa Montero a través de una entrevista que le realizamos con Macarena sobre los paseos claricianos que organiza en Río, una reseña del libro resultado de esos paseos, el texto de Constanza Penazzini y un texto de Flavia Amparo, también de Brasil, como otro de Tassiana Oliveira, una documentarista de Recife, que también nos dan otras miradas diferentes sobre la obra clariciana. Muchas gracias, Macarena, muchas gracias, Mariela. Ahora le voy a dar la palabra a María Fernanda Pampín, de Editorial Corregidor. Gracias, Claudia. Bueno, yo solamente quería agradecer a Mariela y a Claudia y a Macarena por alcanzar este proyecto a la editorial. Recuerdo hace, creo que un poco más de 2 años, cuando conversamos aquí en Buenos Aires con Mariela sobre la importancia de mostrar una Clarice diferente. Ella ya habían avanzado muchísimo con el libro y pensaba, digamos, bueno, nosotros desde Corregidor, ya desde muchísimos años tenemos la obra de Clarice, que ya son 13 volúmenes, somos claricianos desde 1976 con la primera edición de La Araña, y con toda esta biblioteca que había sobre Clarice, no teníamos textos sobre su obra, y realmente fue un proyecto fantástico que nos alcanzaron y que obviamente se vincula con el catálogo de Corregidor y con la biblioteca Lispector, y nos importaba muy especialmente justamente esta visión latinoamericanista, de leer a Clarice desde América Latina y ponerla en diálogo también con las investigadoras y las investigadoras de Brasil, que era algo que nos interesaba muy especialmente, y en que el libro estuviera en las 2 lenguas. Creo que eso es fundamental para poder leernos entre todos, ¿no es cierto? Y tuvimos la oportunidad de enmarcarlo en el contexto del centenario a medida que avanzábamos con la publicación. El libro ya empezó su recorrido y está llegando la distribución a muchos lugares de América Latina y a bibliotecas de Estados Unidos ya, y está llegando a Puerto Rico, a Colombia, a Uruguay, a Chile. Así que bueno, este solo es el comienzo, así que darles la bienvenida al catálogo a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Bien, ahora le voy a dar la palabra a Ana Lea Plaza. ¿Ya? Ella es doctora en Letras Vernáculas, mención en Literatura Brasileña por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente trabaja como docente en la Universidad Alberto Hurtado y es traductora del portugués al español. En el área literaria ha traducido el libro de poemas Occidentais de Machado de Asís y una antología de textos sobre música de Mario Andrade, que será publicada este año. Sus últimas investigaciones han sido sobre literatura de vanguardia brasileña y chilena, y en el área artística el collage en diferentes formatos. Muchas gracias, Ana, por aceptar la invitación a presentar este libro. Te doy la palabra. Hola Claudia, muchas gracias a ti por la invitación. Justamente ahora veo que me empezó a llegar una luz del atardecer, lo voy a tener que dejar nomás y quedó un poco rara. Voy a leer un texto que escribí a partir del libro de ustedes, ¿ya? Leo. ¿Dirías tú que el título El arte de pensar sin riesgos pertenece a un libro sobre Clarice Lispector? Yo más bien habría dicho que Clarice, la autora de obras tan intensas
y torrenciales como La Pasión según GH, ejercía un arte de pensar con riesgos. Qué raro, pensé imaginando esta presentación. Debe ser un error, me dije, pero hay tanta gente experta en juego. Le escribo entonces un correo a Claudia pidiéndole discretamente que me cuente un poco la historia de este título. Y entonces me responde que era una cita de Clarice, tomada de su crónica Jugar a pensar. Les había gustado porque expresaba el complejo trabajo reflexivo e intelectual al que ella se arroja, pero que podía interpretarlo como yo quisiera. Hay un problema de traducción, entonces, pensé. ¿Cómo un trabajo intelectual de ese tipo puede ser declarado como un pensar sin riesgos? En portugués, risco puede tener dos sentidos. Por un lado, el de un peligro probable, y por otro, el sentido de línea, trazado o surco hecho sobre un papel o una superficie en general. Sin leer aún la crónica, voy a arreglar un poquito la luz a ver si logro, tengo una lámpara. Sin leer, perdón, me perdí. Sin leer aún la crónica, ya un poquito obtusa, un poquito llevada de mis ideas, me digo, Clarice hablaba entonces de un pensar sem riscos, en el sentido de un pensar sin trazados ni bocetos, y por tanto libre, intuitivo, improvisado. Voy a la crónica y me encuentro con el siguiente fragmento. Bueno, pero en lo que se refiere a pensar como diversión, la ausencia de riesgos lo pone al alcance de todos. Algún riesgo hay, es claro. Se juega y se puede salir con el corazón pesado. Pero en general, una vez tomados los cuidados intuitivos, no hay peligro. Como hobby, presenta la ventaja de ser por excelencia transportable, aunque en el seno del aire sea aún mejor, según yo. En ciertas horas de la tarde, por ejemplo, en que la casa llena de luz más parece vaciada por la luz, mientras la ciudad entera se estremece trabajando y solo nosotros trabajamos en casa, pero nadie sabe, en esas horas en que la dignidad se reharía a sí misma si tuviésemos una oficina de arreglos o una sala de costuras, en esas horas se piensa. Así se comienza el punto exacto en que se esté, aunque no sea en la tarde. Solo de noche no lo aconsejo. Bueno, esta era la cita de Clarice. Es decir, no había ni el más mínimo problema de traducción. Efectivamente, Clarice aludía a un pensar sin riesgos, un pensar como juego y hobby, luminoso y portátil, anclado a lo pequeño y lo diurno. Este pensar sin riesgos, sin embargo, estaría siempre amenazado y movilizado por el riesgo y la aventura. Sería siempre intenso y en relación continua con la zona existencial del vacío y la angustia por la que Clarice sentía una atracción fatal. En la crónica Aprendiendo a Vivir, donde habla de Thoreau, quien defendía, según ella, la salvación por el riesgo, Clarice nos dice, repito, por pura alegría de vivir, la salvación es por el riesgo, sin el cual la vida no vale la pena. Lo que este libro nos muestra entonces, efectivamente, es otra imagen de Clarice. Es un conjunto de textos críticos que abordan sobre todo su trabajo como autora de crónicas, pero también de cuentos infantiles y cartas, escritos en la región segura de lo concreto en la ciudad, la domesticidad y el trabajo, donde Clarice se mueve como una aventurera que enfrenta otro tipo de riesgos, los riesgos de lo real. El mayor de todos ellos fue sin duda el riesgo, o el arte, tienen mucho en común, de pensar y escribir dentro de un escenario de posguerra donde los peligros, sin embargo, no han pasado, sino que están en el día a día de un contexto político autoritario, de un ambiente aún tenso para los judíos y las mujeres que tienen que realizarse dentro de la camisa de fuerza del status quo, la vida doméstica y el maquinismo, que Clarice enfrenta con su máquina de escribir, pero que también combate con el arma libre de su pluma, como nos muestra el ensayo de Macarena. Pero además me gustaría hablar aquí de los riesgos de este libro, no de sus peligros, sino de sus audacias. El riesgo de leer a Clarice desde su prosaísmo, el cual, repito, me parece que es siempre un poquito mentiroso, un poquito calculado.
es decir, desde un lugar diferente al que ha construido la crítica, que ha inscrito su obra dentro de la gran literatura, con todo el peso que esa inscripción implica. El riesgo también de leer a un clásico desde su viralización en la era digital, de cuestionar trabajos canónicos en torno a Clarice, como el de su biógrafo Benjamín Moser. El riesgo de estudiar sus incursiones en artes que Clarice entendió brillantemente, como la pintura y la música, pero en las que no era claramente genial. Y finalmente de estudiar relatos protagonizados ya no por Johanna, la fascinante adolescente, o la incógnita mujer de la pasión según GH, novelas que describen en conjunto un enorme Bildungsroman de mujer, sino desde los textos que se vuelcan sobre niños y viejos como nuevas formas de lo otro. El libro es además bilingüe. Algunos de sus capítulos están en español y otros en portugués, ¿no? Ya lo mencionaron. Sin embargo, yo creo que lo más notable es que este es un libro sobre todo polifónico. Es un libro coral. Clarice es vista desde Chile, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, España. Es un libro que se escucha, que suena, que disiente. Es un conjunto crítico ruidoso y armónico, hecho de escrituras que experimentaron intensamente algún aspecto de la obra de Clarice. Entre sus autores hay algunos hombres con trabajos muy valiosos, pero sobre todo hay muchas mujeres, académicas jóvenes, doctoras, profesoras, escritoras, actrices, traductoras, comunicadoras. Muchas se refieren a Clarice en términos de una voz. La escuchan, le hablan, resguardando sus silencios, logrando levantar un conjunto de voces que crean un crítico afecto, como el que ella buscaba en su literatura para niños. Casi una amistad entre Clarice, sus intérpretes, y nosotros, lectores, auditores de este fascinante diálogo. Para terminar, me gustaría cerrar con una cita del libro Elogio del riesgo, de Anne Dufour-Mantel, que fui a buscar por este tema, que dice así: ¿cómo no interrogarse acerca de lo que adviene de una cultura que ya no puede pensar el riesgo sin convertirlo en un acto heroico, una locura pura, una conducta apartada de la norma? Y si el riesgo trazara un territorio antes siquiera de realizar un acto, si supusiera una cierta forma de estar en el mundo, si construyera una línea de horizonte, tal vez arriesgar la vida sea, para empezar, no morir, morir en vida, bajo las formas de renuncia, de la depresión blanca, del sacrificio. Arriesgar la vida en los momentos clave de nuestra existencia es un acto que nos rebasa a partir de un saber aún desconocido por nosotros, como una profecía íntima, el momento de una conversión. Cierre de cita. El riesgo está hecho de paradojas. Habita en todo y ninguna parte. Expone a la vida enseñando la muerte. Muestra el peligro de vivir sin morir. La obra de Clarice que este libro aborda regula y desplaza el riesgo sin ahogarlo, invitándonos a viajar fascinados y contentos, tiernos, suspicaces, activos, pasivos, asustados y entregados, por el peligroso terreno público y privado de nuestro tiempo, con la sola maleta del pensamiento y la contemplación, sin cálculo de probabilidades, sondeos, escenarios alrededor de los cracks bursátiles, evaluación psíquica de los individuos, anticipación de catástrofes naturales, células de crisis, cámaras, amando lo incierto y lo cierto. Muchas gracias a las editoras por esta clave de lectura que nos hace mejores frente a la preciosa obra de Clarice y frente a los inciertos escenarios que vivimos actualmente. Eso sería. Muchas gracias, Ana. La propuesta del día de hoy es que sigamos con la performance y luego vamos a abrir un espacio de conversación, discusión. Si surgen preguntas a partir de la presentación de Ana, las pueden poner al tiro en el chat si quieren, o esperar a que abramos ya la conversación. Ahora vamos a pasar a ver la performance. Primero voy a pasar a presentar a Magdalena y a Marina, ¿no? La performance se llama Ventana a Ventana. Bueno, primero, Marina Quesada es artista, gestora cultural y docente, se formó en Buenos Aires y Berlín. Sus obras fueron presentadas en Argentina, Chile, Brasil, Alemania, Italia, Suiza, Reino Unido, Dinamarca e India.
Actualmente es parte del colectivo Utópico, un grupo de artistas transnacional de Brasil, Argentina y Suiza, y de la compañía Consorcio Feminista. Trabaja como asesora de puesta en escena y coordina laboratorios de creaciones performáticas. Es codirectora de Lodo, plataforma que fomenta la investigación a través de proyectos contextuales y residencias de artes performativas, con foco de trabajo en Latinoamérica. Magdalena Edwards es escritora, actriz y traductora, es investigadora visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en Los Ángeles, es doctorada en literatura comparada también en la misma universidad y es bachiller en estudios sociales de la Universidad de Harvard. Ha traducido diversos textos, ¿no?, de escritores y escritoras, entre ellos Clarice Lispector, Silviano Santiago, Marcia Tiburi, Raúl Zurita, Nicanor Parra, Óscar Contardo, entre otros. Los ensayos de Magdalena Edwards han sido publicados en Los Angeles Review of Books, Journal Rascunio, El Mercurio, The Millions, Boston Review, Full Stop y Paris Review Daily, entre otros. Les quería dar ahora la palabra a Marina y Magdalena, si querían contar algo antes de que exhibamos la performance. ¿Están por ahí? Hola, aquí estoy, Claudia. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a Mariela, Magdalena, Magdalena por estar conmigo en esta aventura, pero bueno, gracias por la invitación a Mariela, a Macarena, a Claudia y también a Constanza Penaccini. Si no está por aquí, Magdalena tendrá que llegar. Pero... Sí, no, yo estoy aquí. Ah, aquí está. Yo vengo a este Zoom desde mi auto en Los Ángeles y es como una especie de símbolo y no sé, muestra de cómo ha sido nuestra colaboración, porque muchas veces con Marina nos hemos encontrado por Zoom o por teléfono, y yo estoy manejando y ando a buscar a niños o no sé qué, y ha sido una gran aventura, entonces quiero agradecer también a las editoras por eso y a todos ustedes por estar aquí con nosotras. Realmente esto ha sido una aventura, nosotras no nos conocíamos, creo que ni de nombre podría decir, así que fue un convite y fue quizás parte de nuestro riesgo, pero rápidamente nos sentimos quizás protegidas, un poco como decía Ana en la cita de Ana o en el texto, en este límite entre estar, quizás nuestra protección fue justamente el lazo de estos 20 años, este lazo invisible que nos une con nuestra pasión en la obra de Clarice Lispector, y quizás otras cosas, los hijes, los mandados, los estar todo el tiempo como estar y no estar, unidas en esta distancia. Así que quizás está bueno primero ver lo que les tenemos preparado y después hablar un poco más, no sé qué les parece. Aquí les pasamos el link. Claudia, ¿tenés ahí el link? Lo tengo en el chat, sí. ¿Ya lo pusiste? No, lo voy a mandar ahora. ¿Quieres explicar tú lo de la pantalla y eso? Sí, no, simplemente es un Vimeo y que está bueno que se tomen un ratito para verlo en pantalla completa. ¿Se congeló? ¿O no? Sí. Ahí, Marina. Sí. No, en pantalla completa, tomarse ahí un rato para verlo, son igual algunos minutos, no es muy largo, y luego volvemos y conversamos un poco. Buenísimo. Sí, entonces reafirmo que cada una lo ve en su propia computadora, su propio dispositivo. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para que no se nos arme un lío. No, son 6 minutos y entonces luego nos volvemos a ver aquí y ya abrimos la conversación, ¿no? Me parece que ya la mayoría hemos terminado de verlo, ¿no? Sí. Así como me acerco temerosa bien. No, Claudia, también aquí está Cristel, por lo menos de las que fueron parte del video. Aquí veo a Cristel Gegenschatz, también desde Buenos Aires, como yo. Bueno, Magdalena en California. Yo también estoy. Ahí está Juan Rinaldi, muy bien.
Bueno, muchas gracias por mirar, por compartir. Fue claramente un diálogo entre Magdalena y yo, donde nos empezamos preguntando, bueno, y yo, después de todo este amor y este tiempo de encuentro con Clarice que nos unía, hoy en este nuevo contexto tan incierto, ¿qué nos inspira hoy? ¿Cuál era la pregunta? De repente estaba, ¿cuál es nuestra pregunta hoy? Bueno, la pregunta fue esa, hoy qué nos aporta la mirada de Clarice renovada en este contexto, ¿no? Pandémico, pospandémico, de encierros, y nos devolvió una sensación clara que además tensionada por esto de que era un trabajo para Zoom, y a través de Zoom, y que la invitación era entrar a Zoom para salir de Zoom. Ir de nuevo al cuerpo, a las sensaciones, al placer, y enviamos una pequeña encuesta a las autoras y los autores. Nos contestaron las mujeres, algunas mujeres, y contándonos de sus primeras veces con Clarice y de sus recuerdos de esas citas o de esas sensaciones que les habían quedado de la Clarice que nos traía a la materialidad, a la percepción física de las cosas, al erotismo. Y alguien dijo toda la obra de Clarice me parece erótica. No sé si Magda querés agregar algo más. Sí. Y otra cosa que sí, de acuerdo con todo lo que dice Marina, y también hablamos bastante sobre estas conexiones virtuales, esta virtualidad que hemos estado viviendo, y además el hecho de que si no fuera así tal cual, tal vez ni siquiera estaríamos trabajando juntas, colaborando, ¿no? Y los aspectos de eso, o sea, lo bueno, lo tal vez un poco aislador, porque el mundo táctil, ¿no? El mundo animal, el cuerpo, ¿cómo se puede aproximar uno a eso en la virtualidad? Y un poco, ¿qué diría Clarice sobre este momento que estamos viviendo, ¿no? Y nada, o sea, fue una especie de búsqueda un poco laberíntica a veces, y con muchos momentos de confusión también, que yo creo que es importante mencionar, porque yo siempre pienso en la entrevista que dio Clarice, la única entrevista filmada que tenemos, ¿no? Y ha escrito sobre eso, y ella como que se arranca, como que no quiere responder a las preguntas, no nos hace la vida fácil, ¿no? Como público lector, pero de cierta forma así es, y ella tiene sus razones. Entonces, todo eso también yo creo que estaba eh, eh, trabajando. Y yo siento que nos comunicamos con ella, de hecho, en este proceso, que fue muy lindo, muy fuerte. Bien, muchas gracias Marina y Magdalena. Bueno, ahora abro la discusión, si hay comentarios a partir de la bellísima presentación que hizo Ana y también de esta hermosa performance que acabamos de ver. También hay algunos autores y autoras que colaboran en el libro que están aquí presentes. Creo que es increíble que, para decir una sola cosita, agradecerles de nuevo, ¿no? A Marina y a Magdalena este regalo hermoso, que también lo vamos a tener en ese otro espacio hermoso de nuestra Clarice, el sitio que tenemos con Constanza, pero a pesar de todo eso, ¿no? De esas distancias, esas dificultades, esas confusiones, todo lo que produce esta nueva realidad remota, ¿no? De malentendidos y informaciones que se cruzan y que parecería que podría ser lo contrario, pero no, todo el tiempo, ¿no? Nos pasa que nos olvidamos de desmutearnos, que no confundimos los horarios, que estamos cansados de estar frente a la computadora todo el tiempo. Entonces creo que hasta
inconscientemente nos negamos a volver a estar frente a ella de nuevo. Hay una cosa, creo, en esa performance que es muy cercana, muy íntima, y que es bellísima a pesar de esa distancia. Lo que se percibe es casi lo opuesto, como una cosa muy, muy íntima, y que de esa forma creo que agrega a ese corpus de textos que componen el libro, como un texto más, ¿no? Otra parte que se agrega a ese volumen. Así que eso, agradecerles el regalo. Bueno, por acá en el chat Patricio dice que para quienes no han leído todavía Clarice, ¿por cuál de los libros se debería comenzar? Bueno, una muy buena pregunta. Bueno, en este volumen hemos querido darle un lugar especial a lo que es lo no ficcional, ¿no? También está lo ficcional, está la literatura infantil, ¿no? Pero también a lo que ha sido la recepción, las escrituras periodísticas, ¿no? Todas aquellas escrituras que a veces están como al margen de la gran obra, supuestamente, ¿no? De Clarice Lispector. Entonces, bueno, va a depender mucho de cada uno de los colaboradores y colaboradoras que puedan recomendar, ¿no? Obviamente yo invito a leer las crónicas inmediatamente, ¿no? Pero no sé si alguno de los autores o las autoras del libro quisiera compartir un poco su experiencia, ¿no? Y hacer su propia recomendación de lectura. Revelaciones de un mundo, dice Marina. Sí, por ahí estaría bueno volver a esta pregunta que les hicieron Magdalena y Marina, ¿no? A las autoras y los autores de la primera experiencia con Clarice y demás. A lo mejor algunos se animan a hablar un poco de eso, ¿no? ¿Qué recuerdos tienen de ese primer, no solo los autores y autoras, quizás también la audiencia, ¿no? Esa primer experiencia con Clarice. Yo siempre digo que, bueno, que cuando recomiendo algo, digo, es un viaje de ida realmente, pues nunca se acaba, ¿no? Ese viaje dentro del universo clariciano, pero quizás las autoras y los autores quieren compartir eso también un poco. Por suerte, por escrito se animaron algunas. Ana, ¿vos tenés una primera vez con Clarice? ¿Que recuerdes como tal? Bueno, a mí me fascinó mucho su libro Agua Viva, que es un libro más bien breve, y yo creo como el libro como de Clarice no por establecer estándares, pero es un libro donde ya es plenamente experimental, es puro lenguaje, es puro juego. Y además el diálogo entre la literatura y la pintura está ahí súper vivo. Y a propósito de lo que mencionaban ustedes del erotismo en Clarice, es una escritura completamente erótica, ese libro, como una erótica como de la propia escritura. A mí ese libro me fascinó mucho. Eso. También pienso en esto que vos traías con el pensamiento, o el pensar sin riesgos o con riesgos, pienso en la erótica de la lectura y del pensamiento. Y en ese borde del con riesgos y sin riesgos, como que es una vibración, ¿no? Entre esas dos cosas. Quizás. Sí. Yo creo que es difícil aconsejar cuál texto de todos, porque hay tantos, y por un lado yo diría La hora de la estrella, por otro lado diría Las cartas,
entre hermanas. Por otro lado diría las crónicas o los cuentos, porque hay muchos cuentos que uno puede también encontrar por internet, ¿no? Fácilmente. O la entrevista que ella dio, que es una especie de texto. Pero a mí me encanta, me fascinan los cuentos que fueron compartidos con nosotras respecto a esa primera vez. Mi primera vez con Clarice fue en Chile. Bueno, nací en Chile, crecí en los Estados Unidos básicamente desde que mis padres llegaron a Chicago cuando yo tenía un mes, pero después de la universidad en Estados Unidos me fui a Chile a vivir con mi gente, ¿no? Mi país materno, y estaba enseñando en un colegio internacional como profesora de ESL, English as a Second Language, y en el fondo asistente y una de las profes enseñó La Hora de la Estrella, traducido al inglés por Giovanni Ponteiro. Y me tocaba a mí ayudar a los estudiantes y las estudiantes con este texto tan feroz. Lo leí y casi como que me quitó no podía respirar, como que no podía creer que existía este texto, esta persona me estaba hablando a mí directamente. Tenía yo 22 años, en fin, y fue una experiencia muy fuerte. Y después, eventualmente, fui a estudiar en UCLA mi doctorado, aprendí portugués, y tuve una nueva primera vez con La Hora de la Estrella, pero en el idioma original. Las traducciones también son parte de lo que Clarice practicó siempre como escritora y como persona, entonces eso también me interesa mucho, las múltiples posibles primeras veces, ¿no? Pero ha sido todo esto muy, muy, muy bonito. Magdalena, esta vez también fue una primera vez con vos, a través de Sí, Clarice. es verdad, es verdad. Increíble. María Amanda levantó la manito. Sí. Pero voy a bajar la mano de nuevo. No voy a bajar. Estamos como en clase, como en las clases virtuales, ¿verdad? Que todos los estudiantes se quedan así callados. No quieren comentar ni opinar. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo empecé a leer a Clarice Lispector a partir de otra escritora, ¿no? Porque la vi mencionada en relación a otra escritora en realidad, ¿no? Porque era un poema que escribió Cortázar dedicado a Alejandra Pizarnik, y en ese poema mencionan autoras y cantantes también que ellos compartían, ¿no? Que compartían gustos. Y una de las escritoras que aparece mencionada es Clarice Lispector. Entonces, a mí, bueno, yo también estaba en esa edad, como 20, 22 creo que era, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque yo no la conocía. O sea, no, y empecé a leerla desde ahí, ¿no? Y el primer texto que encontré de ella fueron Lazos de Familia, los cuentos. Entonces yo creo que entrar por los cuentos es como una forma muy amigable de conocer el mundo que construye Clarice Lispector, ¿no? Y como que se despierta la curiosidad por saber quién es ella, ¿no? ¿De dónde es? ¿No? Además que fue como la primera vez que encontré un libro en que las historias se centraban en cosas que a nadie les llaman la atención, que nos pasan inadvertidas, ¿no? Ese mundo invisible, ¿no? que nos rodea, y de seres invisibles también, ¿no? de seres que pasan desapercibidos. Y después, bueno, seguí, ya cuando empecé a hacer el máster, ahí también tuve la oportunidad de leerla en portugués, porque ahí pude estudiar portugués. Y claro, fue maravilloso encontrarse o leerla en portugués, ¿no? Bueno, yo en ese tiempo no sabía nada de que en Brasil consideraban que ella escribía o hablaba con un portugués agado, ¿verdad? por su acento. Y eso lo fui descubriendo también en el camino. Entonces, como que una cosa lleva a la otra, ¿no?
y las conexiones que existen con otras escritoras y otros escritores, pero sobre todo con escritoras, ¿no? Con escritoras latinoamericanas. Entonces ha sido, claro, un constante descubrimiento, ¿no? De pasar de su obra literaria ficcional a conocer su obra no ficcional, como sus crónicas, sus cartas, y las biografías que se han escrito sobre ella, qué sé yo. Entonces, es una escritura que se desborda, ¿no? Como, por eso el Ensiksú, ¿verdad? Es como su punto de partida para desarrollar todo lo que plantea sobre el lenguaje, sobre una posible escritura femenina, en esto del desborde, ¿no? De no someterse a lo que se espera, ¿no? Del lenguaje lógico y racional, pero partiendo de algo muy concreto, ¿no? De cosas muy concretas, sobre todo relacionadas con la vida cotidiana de las mujeres en particular. Y eso quería compartir por ahora. Gracias. Muchas gracias, María Amanda. Acá en el chat, Rebeca, ¿no? Dice que mi primer texto de Clarice, el cuento Amor, quedé profundamente removida por lo que ocurre en ese relato, y cuando vuelvo a leerlo, no pierde su poder de moverme por dentro. Justo hay una coincidencia entre uno de los relatos que nos mandaron, que incluimos en el video, que era muy joven, tenía 2 hijos, fui a la librería en busca de ayuda y encontré Amor. O sea, encontró este cuento Amor, también esa persona. Y es lindo pensar también cuánto nos acerca Clarice también a eso que tanto nos hace falta, ¿no? Y cómo propicia estos encuentros. Yo no dejo de maravillarme de las relaciones de afecto que me ha regalado, por ejemplo, con colegas, muchas de ellas acá, ¿no? Y que sí, que están hoy aquí presentes, que no las tendría si no fuera por Clarice. Y yo creo, me gusta imaginarla también, ¿no? Como haciendo alguna especie de magia o brujería y propiciando esos encuentros. Pero sí, vienen a partir de ella, fundamentalmente. Entonces creo que tiene esa capacidad también de acercarnos desde otro lugar y acercarnos también a lo que verdaderamente vale la pena. Yo quería comentar un poco acerca de mi experiencia y me demoré porque aquí estaba todo un poco confuso. Disculpen. Yo escribí sobre literatura para niños, niñas de Clarice. Y me pareció que cuando vi el llamado, de hecho, dije qué ganas de escribir algo sobre sus cuentos para niños, porque a mí me resuena mucho la literatura de infancia brasileña. Yo crecí con la colección de mi mamá de Monteiro Lobato, y que tiene como otro sabor, otro ritmo, y cuando leía los cuentos de Clarice me pasaba también eso, como una lectura súper desenfadada, en donde muy, muy distinta a lo que se hace en Chile, en donde de pronto pasa de algo súper real y duro a algo totalmente fantasioso y con una soltura y naturalidad, y me provocaba mucha curiosidad estudiarlo, no solo disfrutarlo. Y por eso mi lectura de ella en general es como de niños, es disfrutar, leérselo a mis hijos, por supuesto, y poder entender un poco cómo lograba ella para lograr como una cercanía
o una intimidad que me impresiona con sus lectores, lo que me parece súper difícil, ¿no? Y eso, no, yo no, nunca pude recordar mi primera vez con Clarice. Yo pensé, pero nunca pude recordar, como que me resultó muy difícil ese ejercicio, como que una vez simplemente estaba ahí, ¿no? Como, como una presencia constante, pero no recuerdo el inicio, pero me encanta haber participado en este proyecto y y haberme metido en esto de la literatura que ella escribe para niños, que es súper desconocida, y hablando de esto además, como que mucha gente me ha dicho, hoy no tenía idea que escribía para niños y escribía precioso. Eso. Gracias, Alida. Ahí viene entrando Tania, que creo que no la había visto, Tania Gentic, que creo que no la había visto llegar, también otra autora del libro. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, Macarena. Sí, bueno, a propósito también de esta conversación y de la pregunta que señalaba Patricio, ¿cierto? Como qué recomiendan o qué libro recomiendan leer de Clarice inicialmente, y lo cierto es que es difícil determinar una puerta principal de entrada, sino que justamente la escritura de Clarice nos ofrece muchas puertas laterales, ¿cierto? Y en ese sentido también el abordaje como oblicuo, como inclinado a la literatura, puede ser también una forma de aproximación a su escritura, ¿no? Y a propósito de eso pensaba mucho en mi trabajo en la librería, cuando la gente me preguntaba justamente como, recomiéndame algo del Lispector, y para mí era muy difícil también definir una obra que sí o sí se tenía que leer como obra inicial. En su momento sí recomendaba mucho las crónicas, pero ahora pensando también en este ejercicio de las primeras aproximaciones al Lispector, recuerdo que en un comienzo leí La Hora de la Estrella, y que fue una explosión de sentidos, como bien decían anteriormente, y que también cuando empecé a trabajar con Claudia en la interpretación de las crónicas, fue otra Clarice, y fue otro descubrimiento, y fue como conocer a otra escritora. Entonces, lo cierto es que no hay una única vía de entrada, creo yo, sino que lo fascinante tiene que ver justamente con eso, ¿cierto? Que podemos entrar por estos espacios laterales y que todos nos van a ofrecer experiencias distintas. Y creo que también este libro dice mucho de eso también, ¿no? Gracias, Maca. Fernanda. A ver, Arturo pregunta por qué Clarice no formó parte del boom latinoamericano, y Nils recomienda el texto de Soledad Fariña, Todo está vivo y es inmundo, una brillante apropiación de la pasión según G.H. y de su silencio. Y Fernanda. Bueno, digamos, yo lo que quería comentar, todo el tiempo nos están preguntando en las ferias, en los encuentros, digamos, en un montón de eventos, ¿qué recomendamos de Clarice? Y, digamos, yo siempre recomiendo La Hora de la Estrella. Sé que es un texto complejo, bueno, sabemos que es el último que publicó en vida, pero creo que condensa de algún modo todos los entusiasmos, las preocupaciones, las obsesiones, digamos, que tuvo a lo largo de toda su obra, digamos, sobre diferentes temas, sobre el amor, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la escritura y el ejercicio de la escritura, y creo que un buen punto de partida siempre es La Hora de la Estrella. Es el libro que recomiendo y que a mí también me cambió. Yo tuve una experiencia inicial con La Araña, que era el que les contaba que había sido publicado por la editorial. Lo leí muy joven, no me gustó. Y fue una Clarice que redescubrí después,
con La Hora de la Estrella, ya en la universidad, con la Cátedra de Literatura Brasileña y Portuguesa, cuando leímos ahí La Hora de la Estrella, retomé la lectura de Clarice, y empecé a leer todo el resto de la obra, y quedé fascinada. Pero mi primera aproximación, pese a que ahora me considero una absoluta enamorada de la obra de Clarice, fue que no me había gustado, y quizás no era el momento, no era lo que esperaba, y tuve que esperar un montón de tiempo más para encontrar a la Clarice que leo hoy, y que renuevo la lectura cada vez que la encuentro, porque uno va leyendo y cada vez que vuelve a las obras encuentra una Clarice diferente. Esa fue como las experiencias con Clarice. Gracias, Fernanda. No sé si alguien se anima a responder esa gran pregunta. Héctor. Ya, pero no voy a responder la gran pregunta. Esperaría de la editora. No, quería contar un poco, no sabía qué decir realmente, porque estaba tratando de pensar en qué momento me interesé en la obra de Clarice. Recuerdo la experiencia del pregrado, que tuvimos que leer La Pasión según GH, y esa experiencia fue una experiencia como de pura pasión. Terminé el texto con la sensación, o sea, me costó empezarlo, y luego cuando logré terminarlo, tenía esa sensación de, wow, no sé qué decir, ¿no? Y me pasaba que lo quería comentar, y no podía muy bien comentar de qué se trataba el libro. Al día de hoy tampoco sé si puedo hacerlo. Me cuesta decir sobre qué trata el libro. Y luego en el magíster tuve, sin haberlo buscado, la experiencia de La Hora de la Estrella. Y fue la misma sensación, ¿no? Un libro que me explotó la cabeza, pero con el que tampoco sabía muy bien cómo contarlo, ¿no? Más de alguna escena o un concepto que podríamos decir que agrupa el libro. Y en ese momento comencé a seguir las lecturas que estaban haciendo otras personas. Bueno, ustedes, en varios aspectos. Recuerdo esa mesa en Jaya La Paz sobre las crónicas. Recuerdo una imagen que Macarena hizo sobre escribir con la máquina sobre las piernas, ¿no? Y de ahí dije como ya, bueno, voy a empezar a leer todo esto, y empecé a comprarme textos. También compré en portugués, y eso también fue otra experiencia. Y en algún punto estaba esta edición de Ciruela, de las cartas, y ahí encontré como otro tiraje, ¿no? Como algo que si bien su intención principal no era, eh, bueno, eso también es muy cuestionable, pero había otro tipo de género eh, que daba cuenta de un montón de lisiones, de proyecciones, de preguntas en torno al hambre, al cuerpo, a la delgadez del otro, eh, y eso usado como una forma de expresar cariño, que realmente eh, me hizo entender como, o me ha hecho ver que realmente esta experiencia de leer a Clarice es muy distinta en cada texto, ¿no? Son experiencias, son como que a mí me cuesta agrupar de qué se trata Clarice Lispector, ¿no? Incluso mis estudiantes, cuando me preguntan o cuando leemos alguna crónica en clase, eh, siempre me quedo como corto con esa posibilidad. Comparto textos de otras personas, porque hay un trabajo artístico tan interesante y tan amplio. Tengo muchas ganas de leer los otros textos que componen el libro, porque eh, creo que me van a ofrecer algunas de esas respuestas provisorias para aproximarnos a esto que en realidad es tan amplio y tan diverso. Eso yo diría es como una experiencia de la falta de comprensión. Muchas gracias, Héctor. Constanza. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quería agradecerles por la invitación a participar del libro, y yo solo voy a decir dos cositas para aproximarme a la gran pregunta, porque trabajo un poco con ese tema de Lispector
y el boom latinoamericano, el Lispector y su presencia en Hispanoamérica, en español, y solo quería por lo menos mencionar como 3 aspectos que tienen que ver con esta extranjería con respecto al boom, y tienen que ver, la primera cosa tiene que ver con que escribí en portugués y estaba escribiendo desde Brasil, y, y fue muy conflictiva la inclusión de Brasil en el boom, y de hecho prácticamente ningún autor ni autora entró en esos listados, excepto Guimarães y Rosa, y diría que en las listas, por las listas del boom, cada uno tiene tenía que ver también con una disputa, ¿no? Cada uno tenía su listado de autores. Pero era un poco más académica que la inclusión de Guimarães que que en cuanto a lectura y en cuanto a mercado, por lo menos en Hispanoamérica, en español. El otro lugar, o el otro aspecto para destacar es que era mujer, y las mujeres en el boom tuvieron un lugar completamente marginal. Y no entró prácticamente ninguno, era una cofradía de varones, básicamente, por más que fuera una mujer la que llevara adelante la estrategia del boom. Y por último, la estética que Clarice llevaba adelante, su programa estético no tenía nada que ver tampoco con el programa hegemónico, en todo caso más que esas líneas que trazaron García Márquez, Cortázar, no sé, o bueno, cualquiera de ellos, digamos, o los demás. Pero entonces, digamos, esa escritura que tiene que ver con todas estas cosas que se estuvieron charlando acá, de la intimidad, de lo pequeño, de lo no nacional, de lo qué sé yo, sí, transnacional, pero no en ese sentido, sino esta idea de apuntar a cosas que menos épicas y grandilocuentes, menos explicativas, mucho menos como racionales en algún sentido. Bueno, creo que son algunos de los aspectos como para explicarse eso, más allá de que ella era ya en ese momento una de las grandes autoras brasileñas, sin ninguna duda, y aparece y Rodríguez Monegal es el que primero siempre insiste con incluir a Clarice, y luego Ángel Rama, pero lo cierto es que y acá en Argentina están los catálogos de Sudamericana, Paco Porrúa la incluye en sus catálogos, en las mismas, en el mismo catálogo en el que tenía el resto de los autores del boom, pero bueno, no era popular, ni masiva, ni nadie le daba mucha atención. Bueno, nada, eso quería comentar. Para no dejar la gran pregunta ahí tan en suspenso. Se pueden hacer algunas aproximaciones. Estaba Gracias. esperando que dijeras algo. Muchas gracias, Constanza. Bien, si no hay más comentarios, preguntas, les vamos dando las gracias a todos y a todas por estar aquí presentes, a Ana por presentar, a Magdalena y a Marina por la performance, a todos los que se atrevieron a comentar su experiencia, a compartir. A los autores y autoras prontamente vamos a ir de a poco haciéndoles llegar una copia del libro, y también van a darse la invitación que comentaba Mariela a hacer otros pequeños eventos a partir del libro, ¿no? Y eso creo, ¿no? Ahí Mariela compartió el link, creo, del sitio donde se concentran las actividades que está organizando junto a Constanza. Y
eso sería, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Ana, por ese bellísimo texto también. Mandánoslo para que lo leamos y lo saboreemos varias veces detenidamente porque es bellísimo. Y eso, bueno, y gracias. Ahí está el enlace de nuestra Clarice y ahí vamos a estar organizando varias cositas, varios eventos, varias charlas. Y también vamos a compartir la presentación, la grabamos y ahí vamos a compartir también la performance, si es que la quieren volver a ver. Así que, bueno, ahí va a estar circulando para siempre, quizás por las redes. Gracias por la invitación. Bueno, gracias, que estén muy bien. Chao, chao, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. 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 Chao, gracias.